buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en su programa A lo Derecho. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con la muerte. Desgraciadamente pensamos que con la muerte se acaban todos los problemas, pero la realidad de los hechos es que no. Empiezan muchos problemas y más cuando no hubo una buena administración de la vida, cuando no hubo un buen orden y sobre todo que no hubo prevención de las cosas futuras cuando la persona ya no está. En México el concepto de muerte, el concepto de quiero hacer alusión a esto. En nuestro México hay muchos tabús, en nuestro país México hay muchos tabús. Me imagino que en los países latinos también. No es como los países anglosajones que se preparan hasta para una carrera de familiar de la colonia o de la zona. En nuestro país simple y sencillamente existe el gran tabú de hablar de la muerte y de lo que sucede después de la muerte. Cuando nosotros andamos de paseo en alguna tienda departamental o en un galería, como le llaman a esas tiendas que existen, donde se va a pasear, a comprar, a comer, se te acerca una persona y te ofrece servicios funerarios y casi como que tú lo corres, le haces el feo y le dices que no. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a prevenir. Y también los vendedores, pues bueno, lo hacen de alguna forma agresiva, ¿no? O sea, te dicen, usted está preparado ya para cuando muera, tiene un lugar donde lo pongan. Bueno, eh, así, pues no, básicamente para el efecto legal, pues bueno, no hay más cosa segura para todos los seres humanos que la muerte. Entonces, con la muerte vienen, insisto, muchos problemas. Los bienes que se dejan o que quedan o que hizo en vida una persona, pues prácticamente quedan a la deriva. Eh, si la persona realmente fue fiel en su relación, pues no debe de tener ningún problema porque básicamente eh, si sus bienes que quedan después de su muerte pueden ser dispuestos por los hijos, que son los parientes más próximos o más cercanos, pero cuando no existe un orden y se empieza a notar en una serie de problemas. Desgraciadamente espero que no estén en esta situación o que hayan estado, pero cuando la persona que se llama testador, si deja un testamento, pues hace la libre disposición de los bienes, que esa es una definición del testamento. Pero si no lo deja, empieza el caos, empiezan los problemas, empiezan algunos a decir, es que mi papá o mi mamá me dijo que este bien era para mí. Empiezan a pelear inclusive porque yo quiero este bien independientemente de lo que ella ha dicho, este bien es mío. Algunas personas, bueno, empiezan a tener un caos terrible, unas familias que empiezan a tener un caos porque no se respetan las voluntades, no se respeta lo dicho, se olvidan las cosas. Y por ejemplo, el caso muy típico, el hijo bueno, el mejor hijo de la casa, por decirlo así, ayudó a los papás a construir, a reparar, a remodelar la casa. Y resulta que cuando mueren los papás y no hubo disposición testamentaria, los demás hijos no respetan eso. Y muchas veces pelean por esos bienes. Entonces, yo quisiera que en esta tarde hagamos conciencia de lo que la importancia que tiene el hacer testamento.
Ponemos la primera imagen, por favor. Testamento. El testamento, como su nombre lo indica, es la libre disposición de los bienes que hace una persona llamada testador, y éste puede disponer libremente de esos bienes en favor de la persona que él quiera. Aquí hay una cosa bien importante, hay ciertos paradigmas que se rompen. El testador puede dejar sus bienes a cualquier persona, no importa que sea familiar o no. A veces vienen cosas tristes y el testador deja sus bienes a otra persona que no tiene nada que ver con la familia. Entonces, aquí, pues bueno, ya es cuestión del testador, porque como su nombre lo indica, el testamento es la disposición libre que hace esta persona denominada testador de sus bienes que lo hace en vida y que se los deja a las personas que él elige, que él dispone, que él quiere, que él desea. Así es que es mejor tratar de ser una familia ejemplar, una familia con una buena relación y sobre todo pues conociendo al testador, es decir, el padre o la madre que dispone de sus bienes. Pues por favor sí, lleven una buena relación para que todo quede dentro de la normalidad, como debe de ser, como se supone que debe de ser, que se los deja a los parientes más próximos o más cercanos. La ley establece que los parientes más próximos o cercanos excluyen a los ulteriores, es decir, a los más alejados. Pero bueno, ya eso será tema de otro programa en lo relativo a lo que es el intestado, que es decir, te quedas sin testamento, mueres sin haber hecho testamento, no hay disposición testamentaria que indique la forma de heredar. Bien, la siguiente. Bien, ahora vemos ahí que esto es un testamento otorgado ante un notario público. Estamos viendo el troquel o sello que se pone para autentificar la última disposición del testador, es decir, la persona que deja los bienes. Es bien importante que entendamos que, si bien es cierto, tienen cierto costo los testamentos que se otorgan generalmente ante notario público. También es importante establecer que lo mejor es que se acuda con un abogado y que el abogado te asesore, y que la última voluntad que tú plasmas ante el notario público sea la correcta. ¿Por qué? Porque a veces, si llegas en un horario tarde a la notaría, no estoy diciendo que los notarios en un momento determinado son malos, no, sino como tienen tanto volumen de trabajo y en horarios apretados, puede suceder que por ahí cometan errores. Ya a última hora, recuerden que es andar a las carreras, los empleados quieren salir y puede quedarse parte de un testamento sobre el cual se está trabajando, es decir, un machote, una preforma, y puede haber errores. Entonces hay que cuidar todos esos aspectos, y qué mejor que un abogado que te asesore y que acuda ante el notario, y si no se hace en ese acto y la hora ya no lo permite, se puede continuar en una hora siguiente. Algunas gentes me han preguntado qué sucede cuando el testador está enfermo. Bueno, pues el notario puede acudir ante esta persona y puede levantar el testamento. Ya veremos más adelante qué otras formas se pueden hacer. Quiero aclarar que el gobierno federal tiene un sistema muy bueno y ha llamado al mes de septiembre como el mes del testamento, año tras año.
En materia local, los municipios de cada, alcaldía o municipalidad también tienen semanas sociales donde también por un precio muy módico se puede realizar un testamento, y hay notarios públicos que acuden y levantan el testamento y tiene una plena validez. O sea, hay muchas formas. Cuando te des cuenta que tu municipio está dando la facilidad de otorgar un testamento a un muy bajo costo, por favor acude. El testamento, mientras tú estés sano, tú puedes cambiarlo todas las veces que quieras. El testamento anterior, aquí quiero hacer una aclaración bien puntual. El testamento anterior queda sin valor al otorgarse uno nuevo. ¿Por qué? Porque empieza a haber cosas quisquillosas entre los mismos parientes y dicen, no, pero es que en el primer testamento mi papá había dispuesto que yo me quedara con todo, o había dispuesto que me quedara con la mayor parte de los bienes o con este bien de cierta importancia, y resulta que el papá cambia de decisión porque ve las necesidades de los hijos, no sé, su voluntad es plasmada de diferente manera en un nuevo testamento, y por lo tanto el testamento anterior queda sin efecto siempre y cuando reúna los requisitos de la ley, es decir, que haya sido en alguno de los casos otorgado ante el notario público. Muy bien, siguiente. Muy bien, aquí volvemos a ver en cuanto al testamento, que dice que la definición del testamento es el acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes, derechos y deberes para después de la muerte. Bienes, bueno, pues los bienes ya sabes qué son. Los bienes son las propiedades de inmuebles y bienes muebles, entre todo lo que es enseres del hogar, automóviles, si son ricos, pues lanchas, yates, qué sé yo. Esos son los bienes muebles, y todos los inmuebles, pues ya sabes qué son: las casas, los terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos, ¿lo puedes poner nuevamente? Los derechos son aquellos que tú tienes respecto de algún contrato. La empresa o la persona física contrajo un contrato bastante jugoso, y él tiene derechos por lo que ahí se hizo, lo que se vendió. Entonces, pues también en un momento determinado esos dineros que se van a recibir por conducto de ese contrato, pues también entran en los testamentos. Luego vienen los deberes. ¿Qué son los deberes? Bueno, los deberes son las obligaciones, y algunos los traducen como deudas. Las deudas también se heredan. Prácticamente, pues en la práctica nadie lo hace así, nadie lo pone en el testamento, salvo que sean personas de muchísimo dinero y contraigan a veces contratos bastante jugosos que pueden ser materia de este concepto. Dice para después de la muerte. El testamento no surte efecto sino después de la muerte del testador. Aquí viene otro concepto también muy importante. Dice, es revocable hasta el último momento de la vida del testador. Es decir, si en su último momento que está enfermo pero todavía está consciente, puede dictar un nuevo testamento, ya sea a través de un notario, o bien lo puede hacer en alguna otra forma que ya estaremos diciendo en un momento más. Luego dice sucesión legítima o intestamentaria. Dice, no hay testamento, nulo o venció su validez, no dispuso de todos los bienes, no se cumple la condición para el heredero muere, repudia la herencia y es incapaz de heredar. Son situaciones que se están dando. Y por sucesión legítima heredan descendientes, un compañero civil, ascendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado, y siempre es la asistencia pública o
el fisco. Así es que tengan cuidado de realizar pronto sus cuestiones testamentarias, porque el fisco en un momento determinado puede reclamar una propiedad si es que está sin movimiento. Otro concepto muy importante que quiero hablar, si gustas ahorita la volvemos a poner. Otro concepto que quiero yo manejar y es muy importante es los casos que se están dando de suplantación de identidad. Yo te recomiendo, si tienes bienes muebles, ya sea que estés en vida, bueno, lo quiero manejar así porque son dos conceptos. Si estás vivo y tienes tus bienes, hay gente que compra terrenos pues para capitalizarse, para que su dinero no mengue, no se reduzca, sino que siempre los bienes inmuebles tienen plusvalía. No así compras un carro por más lujoso que esté, al momento de salir de la agencia baja un 20 o un 30% su valor, y baja también el 16% del impuesto al valor agregado. Así es que piensa bien si vas a comprar un carro nuevo, todo lo que se ve reducido. Entonces, por eso es que la gente compra bienes inmuebles, y en este caso algunos compran terrenos. Yo te recomiendo que si tú lo haces así, bardéalo, cércalo, ponle esa barda lo mejor posible, y sobre todo te recomiendo que pongas un aviso de que este bien no se encuentra a la venta. Así, en una lona con letra grande, a la vista pública, una o dos mantas. Si es muy grande el terreno, pues yo te recomendaría que hagas varias mantas y lo pongas alrededor del mismo, porque existe la figura de la suplantación de la identidad. ¿Qué significa? Que personas falsean tus datos personales y dicen ser Pancho Domínguez cuando no son Pancho Domínguez, pero falsean las identificaciones oficiales como es el INE, y vienen todos tus datos. Coincide todo excepto la fotografía, pero como el notario no te conoce, pues el notario simple y sencillamente ya da por un hecho. Hay un requisito de ley, lo vamos a ver más adelante, pero me parece a mí que ningún notario, y que me disculpen los señores notarios, pero un requisito de ley es que para la validez del testamento el notario manifieste bajo protesta decir verdad, o mediante su fe más bien, que conoce personalmente al testador, cosa que no es cierto. Pero bueno, no vamos a entrar a esos detalles porque ya sería cuestión de una controversia legal, pero en eso no vamos a entrar. ¿A qué voy? Bueno, tú debes de evitar que caigas en un problema de suplantación de identidad. Es decir, que te venden el inmueble siendo tú, en vida o en muerte. Si tu familiar murió y dejó muchos bienes inmuebles, yo te sugiero bardéalos y pon esas mantas o esas lonas donde se especifique claramente que ese bien no está a la venta. ¿Por qué? Porque así no se va a acercar nadie a comprar el bien. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de evitar la suplantación de identidad. Ahora, volviendo al tema, los bienes, volvemos a ponerlo, ¿ok? Cuando no existe testamento, primero heredan los descendientes, es decir, los hijos. La esposa no hereda, la esposa no hereda porque se supone que si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, le corresponde automáticamente por ganancias conyugales el 50% del bien inmueble, o de los bienes más bien, en total que tengan. Entonces los hijos heredan sobre el 50% de la persona del testador, es decir, esa parte correspondiente o que le corresponde o le correspondía en la sociedad conyugal, es decir, su 50%. Eso es lo que es repartible. Los descendientes, si no hay descendientes, los ascendientes, es decir, los papás, tristemente se supone que, bueno, la naturaleza de la vida indica que los papás mueren y los hijos los entierran, pero a veces es al revés.
ocurren desgracias, accidentes, enfermedades donde los papás tienen que enterrar a sus propios hijos, y esto es muy doloroso. No es el tema, pero lo quise mencionar. Entonces, si no hay más quien herede, entonces los ascendientes, es decir, los padres. Y luego los parientes colaterales, si no hay ni uno ni otro, los tíos, los primos, etcétera, etcétera, dice hasta el 4º grado. Y finalmente el fisco o la asistencia pública. Bien, continuamos por favor y ponemos la siguiente. Bien, aquí hablamos de las formas de los testamentos. Son dos formas, la ordinaria o la especial. El ordinario, es decir, los más comunes, porque he escuchado de gente que le pregunta a los abogados, ¿qué tipo de testamento me recomienda? Y amén, no saben ni qué decirle a su cliente. Una, o porque no es especialista, o porque no está documentado, o porque tal vez ese tema no le agrada mucho y se dedica a otras ramas del derecho, no lo sé. Pero sí es importante al menos estar un poquito documentados para poder orientar a nuestros clientes. El ordinario puede ser de 4 tipos: el público abierto, el público cerrado, público simplificado y el hológrafo. Bien, y el especial puede ser privado y segundo, hecho en país extranjero. Esas son las formas en que puede ser el tipo de testamento. Luego se habla que en el primero de ellos, o en los que se otorgan ante notarios, dice que no pueden ser testigos del testamento los amanuenses, es decir, los auxiliares del notario, todos los que son menores de 16 años, en nuestro caso, bueno, menores de 18, los que no estén en su sano juicio, es decir, que tengan algún problema mental, alguna interdicción, y luego otro tipo de gentes también que tienen interdicción, como son los ciegos, los sordos o los mudos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden determinar qué fue lo que se quiso decir, o qué fue lo que se dijo, o lo que se leyó. O sea, por eso es que ellos no pueden ser, a pesar de que están en sus 5 sentidos, pero tienen un estado de interdicción conforme a la ley. Luego dice los que no entiendan el idioma del testador, o sea, los extranjeros que no hablen el español, en su caso de nuestro país, y los herederos o legatarios, es decir, todos aquellos que tienen participación directa en el testamento. Y luego finalmente dice los que hayan sido condenados por el delito de falsedad. O sea, un mentiroso no puede ser testigo de un testamento, porque puede echar mentiras en muchos sentidos. Luego el siguiente artículo dice: tanto el notario como los testigos que intervengan en cualquier testamento deberán conocer al testador. Hablábamos hace un momento, dice, tanto el notario como los testigos que intervienen cuando se realiza el testamento, no después de la muerte, cuando el testador está vivo, lo está realizando, está manifestando su última voluntad. Dice, deberán estos conocer al testador, es decir, al que lo está realizando, o cerciorarse de algún modo de su identidad y de que se haya en su cabal juicio, es decir, que no sea afecto de su juicio, que no sea ciego, que no sea sordo, que no sea mudo, o sea, que se encuentre en alguna situación que sepa, entienda lo que está haciendo y que le puedan decir y él pueda entender lo que plasma como su última voluntad. Y luego dice, y que debe de ser libre de cualquier coacción. Aquí hay mucha tela de donde cortar en este artículo o dispositivo legal, en el sentido de que prácticamente ningún notario conoce al testador. Los testigos sí, porque pueden ser. Yo les recomiendo que hagan lo más fácil, váyanse con vecinos. Los vecinos
sí son personas que efectivamente conocen al testador. El notario, pues bueno, en ese momento lo va a conocer. ¿Por qué? Porque se identifica, se cerciora de que sea él, etcétera, etcétera. De forma indubitable, que no le quede duda de que efectivamente quien dispone del testamento es efectivamente la persona que dice ser. Luego aquí en la parte final dice algo muy importante: libre de cualquier coacción. Sucede que cuando una persona está ya pues en las últimas de su estado de salud, puede ser que esté muy enfermo, esté ya grave, esté, si bien es cierto, un tanto consciente, a veces sí, a veces no. Llega a suceder que algún hijo vivo trae al notario de su confianza y a veces ni firman. Le ponen la huella y dicen que efectivamente esa fue su última voluntad. Yo sé que voy a levantar ámpula con algunos notarios, con todo respeto para mis amigos notarios, porque utilizo constantemente en mi práctica profesional a los notarios para muchos actos de mis clientes, pero pues bueno, el que se sienta aludido, como decimos aquí en México, que se ponga el saco. Pero la verdad es que a veces hay algunos que utilizan mala praxis, es decir, una mala práctica de, de corruptelas para obtener algún beneficio. He tenido muchos casos de este tipo, peleamos todas las instancias habidas y por haber, nulificamos los testamentos por las condiciones que pudieran darse. O sea, sí hay familiares que son abusivos y que van con un notario y hacen que plasme, entre comillas, su última voluntad la persona cuando realmente no lo hizo. Se puede dar el caso de que haya testadores que aún en estado consciente, si bien es cierto están enfermos y graves, también es cierto que ellos le dicen a su familiar que quieren que sea la persona que reciba todos sus bienes, a quien quieren heredarle, que vaya por un notario y que le plasme su última voluntad. Para mí ahí es bastante válido. Pero siempre cuando la familia tiene ciertas circunstancias, o aun y cuando no las tenga, los bienes siempre son algo tremendos. Empiezan a despertar celos, envidias, codicias, y aún siendo hermanos, algunos llegan hasta odiarse a muerte. Bien, siguiente. Vemos que el primer testamento, el ordinario, dice es el testamento público abierto. Este es el que se practica ante notario, es el que es el tradicional, el que el notario lo celebra, el que lo eleva en muchos de los casos a escritura pública, lo inscribe en el registro público. Pero leamos la definición. Dice: testamento público abierto es el que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones de este capítulo. Dice el siguiente: el testador expresará de modo claro y terminante su voluntad ante el notario, es decir, lo que quiere hacer con sus bienes. El notario debe de redactar por escrito cada cláusula del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador. Aquí no viene, pero lo vamos a mencionar. Una de las voluntades también que puede ser sujeta. Yo recuerdo algo muy importante, un caso muy importante de un padre de familia muy, muy preocupado, que llegó a mi oficina, sacó una cita y él me decía: abogado, yo estoy enfermo, soy ya grande de edad, pero tengo un hijo discapacitado. Creo que el hijo tenía un síndrome Down y tenía alguna otra cosa que no recuerdo exactamente. Pero dice: a mi muerte siento que no va a ser protegido mi hijo y los demás le van a despojar de sus bienes, lo van a correr, lo van a dejar en la calle. El señor con lágrimas, el cliente con lágrimas en sus ojos, pues me expresaba: ¿qué puedo hacer?
hay muchas situaciones que se pueden dar en la vida, pero esta a mí me llamó particularmente la atención porque el estado de necesidad que tenía este cliente para con su hijo discapacitado, me expresó, hay una hermana que lo cuida, pero el esposo, y aquí estoy tratando así como que casos prácticos, casos de la vida real, porque suceden. Los que se supone que van a heredar son los hijos del Señor, pero el esposo o la esposa del hijo se creen con derechos, derechos que no tienen. El hecho de estar casados no les da derecho a querer disponer o a querer opinar de lo que se deba de hacer con esos bienes. ¿Por qué? Porque aun y cuando estén casados bajo sociedad conyugal, no entran a la sociedad conyugal los bienes heredados. Hay otros más, pero hoy nos vamos a ocupar de los bienes heredados. Por lo tanto, el 100% de la parte que le corresponde a ese heredero no tiene nada que opinar el cónyuge. Si opina es para bien, no para codicia ni para mal, porque a veces esa clase de personas son las que ponen problemas a los herederos y hacen y deshacen y empiezan a meter mucha clase de maldad en medio de los procedimientos o de las disposiciones testamentarias. Eh, Quisiera ver si alguien nos ha escrito. Um, Déjenme ver. Discúlpeme, pero esta tecnología no estoy muy acostumbrado. Sí, por favor. Eh, entonces, les decía, se empiezan a dar muchos problemas por gentes que no tienen nada que ver con la sucesión, con gente que no tiene nada que ver con la forma de heredar, ni con el testamento, ni con el testador, ni con nada. Entonces, debemos de ser cuidadosos y todos los que estamos en vida y que poseemos bienes, debemos de ser diligentes, esa es la palabra correcta, administrados de tal manera que lo que hicimos en vida no le demos problemas a las personas que quedan. Entonces, para mí es muy importante que entendamos esto. Sí, seguimos con la... eh, muy bien, vamos a... eh, manda saludos Saraí Villanueva, le saludamos. Reina Patricia González también le mandamos un saludo. Chely Figueroa también nos está saludando. Igualmente le mandamos un saludo. M. Tamer Rincón, abogado, también lo estamos mandando un saludo. Maggie Fernández. José Luis Silva García, y él hace un comentario, dice: hola Lick, yo trabajo en banco y es increíble ver cómo cuando fallece un cliente, los familiares luego van a ver quién está de beneficiario. No hay que generalizar, pero así sucede en muchas ocasiones. Esto es el comentario, es cierto. Es triste, yo creo que hay un momento como que de pausa, ¿no? Muere la persona, pues dale mínimo 15 días, un mes. Dicen por ahí la gente que empieza a sacar el colmillo y bueno, si bien es cierto es tu derecho, pero como que se ve un poquito mal que lo hagas inmediatamente, ¿no? Y Ross Alfaro dice: buenas tardes, ¿qué pasa cuando no hay testamento? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues eso ya lo mencionamos hace un momento. Si no hay testamento, los parientes más cercanos, es decir, los descendientes, que son los hijos. Si no los hay, los ascendientes, que son los padres, si es que muere un hijo. Y como mi caso, que soy único hijo, pues bueno, no tengo hermanos, pero pues tampoco tengo papás ya, ¿verdad? Pero bueno, y en su caso, los parientes colaterales, es decir, los primos, los tíos, son los que también heredan si no hay ni abajo ni arriba. Esa es la forma de heredar. Entonces, se hace un juicio llamado juicio sucesorio intestamentario o de intestado a bienes de, ¿sí? Y ahí todos los que se creen con derecho a heredar, pues bueno, son los que heredan. También viene otro tema, lo voy a tocar así rápidamente porque
es relativo a esta pregunta. Puede suceder que ya se hayan adjudicado todos los bienes, se hayan incluso escriturado, repartido, y puede suceder que el don tenía otra mujer, tenía otros hijos, y si los reconoció, déjenme decirles algo. No quiero mencionar los términos como se refieren las personas porque son bastante despectivos, pero les dicen un sinnúmero de ofensas y dicen, es que estos PIB no tienen derecho a heredar porque PIB no son PIB, y etcétera, etcétera. Yo creo que me entiendo, ¿no? Entonces, pero si él lo reconoció, si él acudió al registro civil juntamente con la madre, están reconocidos y tienen calidad de hijos y por lo tanto también tienen derecho a heredar. Si no fueron considerados en el juicio sucesorio intestamentado, entonces ellos tienen una acción. Si tú te encuentras en esa situación, déjame decirte que también tienes derecho. Si tú eres un hijo nacido fuera de matrimonio, pero eres reconocido legalmente, tú también tienes derecho a recibir herencia y puedes hacer un juicio ordinario civil llamado de petición de herencia y demandas a la sucesión intestamentada para que, o testamentaria para que también seas incluido. Bueno, la testamentaria no, porque la testamentaria es la libre disposición de los bienes y él ya dijo ahí a quién. Por ahí dicen que María Félix le dejó todos sus bienes a su chofer. Y otros artistas más así le han dejado al jardinero. Bueno, en Estados Unidos ocurren ciertas cosas muy locas, pero que son legales. Se lo dejan a su perro, a su gato, y luego hacen una fundación para que esa fundación a su vez trate como rey al gato o al perro hasta que tenga su último suspiro y luego después ya se va a obra de beneficencia todo ese dinero. Bueno, pero es allá, no aquí. Tony Chávez también le mandamos un saludo y José Luis Silva García dice no sé si es pregunta, si es pregunta, dice, ¿cuándo aplica una aceptación de protesta de cargo de albacea definitivo? Me parece que ese es el término que se utiliza legalmente. Sí, bueno, el tema es muy extenso. Ahorita estamos hablando solamente de los tipos de testamento y lo que es más común. Pero sí, hay un albacea provisional, el albacea señalado por los herederos, y hay una sentencia. En el momento en que recae una sentencia de donde se nombra al albacea definitivo, el cual puede ser revocado en cualquier momento por los herederos. ¿Sí? Entonces, hay muchos términos legales, pero no vamos a meter en ese problema ahorita porque ya el tiempo apremia. Prácticamente se nos acaba el tiempo. Pero sí lo vamos a contestar para la próxima, porque sí es muy interesante. Yo lo dejo aquí, José Luis Silva. Se lo vamos a esclarecer. No sé si usted tenga un problema de este tipo o sea abogado. Yo quisiera que me lo hiciera ver aquí para que le demos el tratamiento que usted merece. Luego Chely Figueroa dice, ¿cuándo procede una impugnación de testamento? Cuando tenga una situación que sea nulificable, que no reúna los requisitos de ley, que se haya otorgado, como lo dijimos anteriormente, en alguna de las situaciones, que tenga una incapacidad, que no haya sido reconocido por el notario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo disponemos? Ok, muy bien. Mandamos un saludo también a Fernando Lane, dice que nos está viendo. Yo quisiera que, este tema es muy importante, yo quisiera que por favor compartan este video a la mayor gente posible y a su vez a sus amigos. También pídales que lo compartan porque es algo que en México se carece de la suficiente educación jurídica y lo dejamos siempre para después las cosas, pero cuando ya mueres ese después ya no llega. Ese después, estamos acostumbrados a hacer los pagos al último o después de la fecha de vencimiento, llegar a las horas y más impropias e incorrectas.
hay muchas circunstancias que pueden mediar en esto, pero normalmente es la forma del mexicano. No quiero hablar mal de nosotros como mexicanos, pero así somos. Los latinos creo que también así son. He estado en varios países y me doy cuenta que también, excepto, bueno, los cubanos. Cuba te dicen ahorita y el ahorita es ya para el cubano. Ahorita es ya. Le pides, oye, te sirvo un café. Ah, sí, ahorita. Y ellos ya te están diciendo, ya dámelo, ya lo quiero. Y para nosotros el ahorita puede ser un minuto, 10, 15, media hora, una hora, o hasta que te acuerdes o te lo vuelvan a pedir. Bien, entonces es muy importante que este tema llegue a muchos cibernautas, a mucha gente que nos está viendo, y por favor compártanlo porque es muy importante. Lo vamos a continuar la próxima semana. Hagan más preguntas, es muy importante que las hagan, porque es importante que entremos en un orden legal y que simplemente no dejemos problemas a las personas que pues quedan después de nosotros, que no haya broncas, que no haya pleitos y sobre todo odios a muerte, odios. Yo tengo una tía muy adinerada que dejó muchos bienes, y es triste que actualmente se andan peleando los hijos, que son muchos por supuesto, y están peleando. Somos familia. Bueno, yo ahí no tengo parte en eso porque es mi tía. Sus hijos están peleando y están tratando de despojarse los unos a los otros, y a mí como abogado me quieren meter, pero yo nada más les doy consejo, yo no me meto en ese tipo de problemas familiares. Bien, pues les agradecemos su atención, vamos a continuar este tema la próxima semana, y por favor compartan. Si tienen dudas, puedo orientarles. Ahí está Ruiz Martínez y Asociados, el número móvil 811-077-3189. Cualquier duda, me pueden hablarme, les contesto sin costo. Ya si quieren algún tipo de juicio, pues ya vemos qué podemos hacer, o una consulta más especializada, estamos a la orden. Pero por lo pronto, ustedes hagan preguntas aquí en este medio y muevan a otras personas que saben que están en esta situación, y muévalos a que también nos sintonicen, nos contacten para que puedan entender más acerca del testamento y puedan hacer muchísimas más preguntas, porque es bastante importante que podamos tener estas preguntas del público. Muchísimas gracias, esto es su programa A lo Derecho, y estamos en contacto la próxima semana, Dios mediante. Dios los bendiga.